Me voy, por ejemplo, a lo que es un archivo, voy a crear una nueva página de trabajo y me va a lanzar todas estas configuraciones, que es prácticamente la creación de un nuevo documento. Ahorita el tamaño estándar que prácticamente todos manejan, sobre todo en redes sociales, es 1080 por 1080 píxeles. Un tip para ustedes, para que puedan aplicarlo, por ejemplo, para el emprendimiento. Entonces, yo tengo que ver, por ejemplo, uno de los primeros pasos, seleccionar la medida. ¿Para qué yo lo voy a utilizar? Si lo voy a utilizar para plataformas digitales, yo voy a utilizar los píxeles. Puedo utilizar también centímetros, pero lo común es utilizar píxeles. Si estoy hablando de plataformas digitales, yo voy a ver que el modo de color tiene que ser RGB. El RGB significa em, el rojo, el verde y el azul. Son colores que nosotros vamos a ver en las pantallas digitales a comparación de lo que es, por ejemplo, el CMYK, que es el cian, magenta, amarillo y negro, que está aplicado a plataformas o, perdón, a medios offline, o sea, impresos. Entonces, como yo voy a agarrar y voy a diseñar, por ejemplo, el post que les mostraba en la presentación de una lata de soda con varios elementos, entonces yo me voy directamente a una plataforma digital, lo voy a diseñar para RGB. Así de simple, yo puedo crear, por ejemplo, un documento. Le doy a crear y automáticamente me saca una mesa de trabajo. Acá yo tengo la mesa de trabajo lista para que ustedes puedan ir viendo el procedimiento y que vean que realmente no es nada del otro mundo. Una vez ingresado al Photoshop, yo tengo, por ejemplo, al lado izquierdo tengo mi barra de herramientas. Esta barra de herramientas me va a facilitar la creación del contenido que yo voy a generar. Al lado derecho de la pantalla, ustedes van a poder ver que yo tengo un panel que igual me despliega muchas actividades o muchos espacios de trabajo que yo puedo utilizar. Entonces, estos dos son los más importantes y los principales que ustedes van a utilizar. Sí, entonces, por ejemplo, si yo entro al Photoshop, creo mi documento, ya me doy cuenta más o menos de lo que estoy viendo acá, directamente puedo empezar a diseñar en el panel de capas. Yo con un clic puedo activar el panel de capas y ver qué se va a ir trabajando, porque el Photoshop trabaja exactamente por capas. Entonces, la capa base va a ser el fondo de la imagen y ahí vamos a ir montando poco a poco toda la estructura del arte o visual. Sí, en este caso, como ya sabíamos, ya tenemos la imagen de referencia. Entonces, yo voy a crear, por ejemplo, un fondo. Ya sé que quiero crearle con profundidad, quiero hacer un arte que sea muy atractivo, tal vez quiero que tenga tal vez ese toquecito de inteligencia artificial, pero vamos a ir construyendo esto poco a poco. Yo tengo que tener en cuenta que vamos a tener siempre una base. Voy a tener la base, por ejemplo, que es un color fijo. El color fijo yo lo puedo crear, obviamente, en mi barra de herramientas. Puedo crearlo de muchas maneras, pero para ustedes esta puede ser tal vez la más simple, crear un rectángulo con la herramienta rectángulo. Le doy clic y arrastro de una esquina a la otra y añado lo que es el primer rectángulo. Yo sé, por ejemplo, que quiero que tenga profundidad mi arte. Entonces, con la misma herramienta, con los modos de color que yo tengo acá, por ejemplo, el color frontal y el color de fondo, puedo seleccionar el color. Por ejemplo, si ustedes le dan doble clic al color frontal, me va a desplegar el selector de color. Y acá yo puedo seleccionar qué color a mí me gusta o qué color me atrae más. Aquí yo veo, por ejemplo, si me voy a ese lugar, aquí ya me salta un icono que me dice, ah, por si acaso, este color solo lo vas a encontrar para plataformas digitales. Si yo me voy más allá, a este color lo puedes encontrar también para impresos. Entonces yo puedo ir adaptando también así los colores para mi arte. Selecciono un color y puedo desplegar el color siempre tomando en cuenta que va a ser el color frontal. Entonces yo acá, por ejemplo, ya he seleccionado un color negro. Ahora ustedes dirán, ¿cómo ha hecho el degradado? Súper simple. Voy a borrar esta imagen de la máscara. Ustedes van a ver que yo tengo acá mi color negro y se pierde absolutamente todo. Entonces, ¿qué es el primer paso que yo voy a tomar? ¿Cuál es el primer paso? Lo que yo voy a hacer es crear en mi panel de capas una máscara de recortes.
yo voy a agarrar lo primero que tengo que pensar, si es una máscara de recortes, va a ser como un pequeño difuminado o el borrado de una capa. Y yo voy a seleccionar, tengo que tener en cuenta que el color frontal y el color de fondo siempre van a ser blanco o negro, al contrario de la máscara que yo voy a tener acá. Entonces, si mi máscara aquí es blanca, yo tengo que tener aquí mi color frontal como negro. ¿Para qué? Para que yo pueda borrar esa imagen. Entonces yo le doy un clic y si se dan cuenta, yo ya puedo borrar esa parte. Puedo ir dibujando y arrastrando absolutamente todo esto para conseguir tal vez ese degradado. Si no me gusta, tal vez no lo domino tan bien, puedo ir a mi selector de degradado, que justamente lo tengo en mi barra de herramientas. En la parte, no se olviden, en la parte izquierda, yo voy a tomar la herramienta de degradado. Acá me va a desplegar un montón de botones que me van a decir qué tipo de degradado yo quiero. En este caso, yo estoy seleccionando el degradado radial y de una esquina a la otra, yo voy a crear el degradado así de simple. Me gusta cómo quedó, puedo ir experimentando, qué tal no me gustó. Quiero que sea más oscuro, quiero que vaya más de un costado y puedo ir jugando con eso. Si no les gusta algo, para atrás y volver a hacerlo las veces que yo considere necesarias. Entonces tengo mi segunda capa. Yo sé, por ejemplo, que quiero crear lo que es el arte de una lata. Entonces, lo primero que voy a tener es una lata. Los recursos, ustedes pues vivimos en un mundo totalmente digital ahora. Lo puedo conseguir de ChatGPT, lo puedo conseguir de Google, lo puedo conseguir de un banco de imágenes. Entonces, esos tips también los vamos a ver en el diplomado si ustedes se inscriben. Para ver de dónde podemos nosotros generar recursos o descargar recursos. En este caso, esta lata yo ya la he descargado de Google, simple, para que ustedes tomen en cuenta que no necesariamente tenemos que tener eh, un banco de imágenes pagado o nos tenemos que complicar con las imágenes. Puedo tomarle una foto a mi producto y ponerla en mi arte o visual. Entonces yo ya sé que quiero generar contenido para esta lata. ¿Qué hago? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que obviamente la lata tiene ciertas características. Si se dan cuenta, puede verse una lata plana que la he descargado de Google o que yo le tomo una foto a mi producto que tal vez no da con el fondo. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué es lo primero que tengo que hacerle a esto? Ponerle sombras, darle cierta profundidad. Entonces, ¿cómo yo le hago, por ejemplo, una sombra como esta? De la misma manera, yo tengo mi panel en la parte derecha, me voy al botón de abajo que nos dice generar una nueva capa, yo voy a generar una nueva capa, me voy a mi herramienta de pincel, tengo que tener seleccionado, no se olviden, el color frontal es súper importante, le doy doble clic, yo necesito un color, por ejemplo, que sea oscuro para generarme esa sombra y le doy un clic al centro. Voy a deseleccionar mi latita para que ustedes vean el clic. Y si se dan cuenta, acá me va ordenando por capas y por orden de, vamos a ponerlo entre comillas, de prioridad, el diseño. Entonces, yo a esta capa, yo siempre les voy a recomendar a mis alumnos que tengan o la capa como un objeto inteligente. ¿Qué es un objeto inteligente? Es una capa que se va a abrir en otro archivo al cual lo podemos editar y hacer los cambios que nosotros consideremos necesarios y cuando lo guardemos en el diseño que estamos trabajando se va a guardar automáticamente. Entonces yo acá para hacer un objeto inteligente le doy clic derecho, lo convierto en un objeto inteligente y yo ya puedo manipularlo para que esta capa no pierda calidad. ¿Sí? Entonces voy seleccionando, yo puedo aquí modificar, por ejemplo, para que sea una forma. Y ahí ya tenemos nuestros primeros indicios para tener lo que es un producto más elaborado, un producto que tenga profundidad, que tenga luces, que tenga sombras y todo esto, ¿sí? Entonces ahí podemos ir, por ejemplo, jugando. Si yo veo que mi sombra está muy oscura, yo puedo bajarle la opacidad. El Photoshop nos da esa facilidad. Puedo bajar la opacidad, por ejemplo, hasta la mitad. No me gustó, un poquito más alto. No me gustó, puedo jugar también con el tipo de transparencia que me da la aplicación. Entonces puedo ir jugando si tiene, por ejemplo, un pequeño granulado, si va
a tener una pequeña transparencia, si va a ser una sombra más clara, si se va a superponer a un producto o a una imagen. Entonces yo puedo ir jugando con los modos de transparencia que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces si yo ya tengo, por ejemplo, mi lata, tengo lo que es la sombra, digo, ok, vamos empezando con el diseño. Poco a poco digo, ok, tengo que generar otro tipo de sombras también en este proyecto. Ya sabemos que la lata, como está un poco volteada, tiene que generar una sombra hacia ese lado. Entonces, ¿qué hago? Con lo mismo, con la misma técnica, yo voy a ir generando otro tipo de sombras para la misma lata. Acá yo lo tengo guardado en mi carpetita de la lata, entonces, para que ustedes vean cómo se puede generar la sombra, lo vamos a hacer justamente ahora y vamos a repetir el proceso. Yo tengo acá la lata, voy a ir a mi pincel, sé que está seleccionada el color frontal como negro, me voy a ir a crear una capa nueva y yo puedo pintar. Yo sé que he manchado absolutamente todo mi arte, tal vez no me agrada, no hay problema, yo puedo crear una máscara de recorte. ¿Cómo se crea una máscara de recorte? Clic derecho, nos vamos a lo que es crear máscara de recorte. Y ya tenemos ahí, por ejemplo, una pequeña sombra. Si la sombra está muy oscura, como les decía, podemos jugar con la opacidad, le bajamos un poquito, tal vez un poquito más, o puedo jugar también con las transparencias para darle tal vez otro sentido o darle, así como dicen, otro feeling a la imagen. Entonces, las máscaras de recorte me ayudan muchísimo a delimitar el espacio y a tener un espacio de trabajo mucho más limpio y también darle un poco más de profundidad a lo que es el arte. Entonces, esta capa yo ya la tenía creada acá para que ustedes vean cómo se ha jugado un poquito. Puedo ir borrando la capa, puedo ir ajustando la capa, moverla. Eso se va a mover dentro del espacio de trabajo, así que no se preocupen. Ahora yo digo, ok, quiero darle un tono más propio de la imagen. Tal vez esta imagen está muy oscura, yo la veo tal vez la sombra muy oscura, no tendría que ser tan negra. Le voy a dar un tono, un cierto tono morado. Entonces, como yo creo, por ejemplo, esta capa o este tono morado, me voy a ir al panel, me voy a ir a buscar lo que es el color uniforme, creo mi color uniforme y puedo seleccionar acá, por ejemplo, se les despliega el selector de color y jugar con los colores. Quiero que sea más morado, quiero que sea la sombra de otro color, entonces yo voy jugando con esto. Ahorita en este momento lo vamos a hacer con un tono verde para que ustedes se den cuenta y voy seleccionando lo que es la máscara de recorte. Obviamente, como es una máscara de recorte, no se olviden que el color frontal siempre va a ser negro porque acá es blanca y vamos a tener el fondo, el color de fondo como blanco por si me he equivocado y quiero borrar algo. Sí, entonces selecciono lo que es mi pincel y voy borrando. Y así yo puedo crear el color o asemejar el color en base a la sombra. Imagínense las maravillas que podemos hacer en Photoshop. Puedo jugar con lo que es la transparencia, puedo jugar con lo que es la opacidad. Si yo quiero darle otro tono, quiero darle otro estilo también a la lata o a algún producto que ustedes quieran añadir al Photoshop, lo puedo hacer. Entonces como les decía, es cuestión de práctica, es un montón de información que vamos a ir puliendo o que se puede ir puliendo a lo largo del aprendizaje. No es una herramienta muy complicada, sí tiene un montón de atajos y pareciera que tiene un montón de elementos para añadir, pero quiero que se den cuenta que se pueden crear productos gráficos realmente muy buenos a partir de un solo programa. Entonces yo acá ya tenía, por ejemplo, creada una capa del color morado, he seleccionado muy bien el color, obviamente con mi selector de colores y he calibrado un poco más lo que son las sombras. Ahora yo digo, ok, le falta más vida a esto. Necesitamos que jueguen varios elementos también con esto. Entonces yo puedo, y eso les voy a recomendar, que ustedes no se ofusquen cuando no encuentren algún recurso. A mí me pasa todos los días que digo, ¿y ahora de dónde saco los recursos? ¿De dónde los consigo? Me los tengo que inventar. Entonces hay que ser súper creativos en ese sentido, buscar en Google, buscar, por ejemplo, con las inteligencias artificiales como Gemini, pueden utilizar páginas como ChatGPT y
generar imágenes. La imagen que yo ahorita les muestro, que es del racimo de uvas, yo lo he generado con ChatGPT en base a un prompt que yo le he mandado. Necesito un racimo de uvas de color oscuras, que tengan hojas o que tengan cierto brillo desde cierto ángulo. Mientras más específicos seamos, mejor nos genera la imagen. Entonces, yo acá, por ejemplo, de esta imagen puedo ir sacando ciertos elementos. ¿Qué voy a hacer con esta imagen? Me voy a mi barra de herramientas. Como yo no necesito el racimo completo, yo necesito tal vez una pequeña uva de la imagen, yo puedo ir a lo que es la herramienta de recorte. Acá ustedes, si le dan clic sostenido, ustedes pueden ver que pueden recortar de diferentes maneras una imagen. Yo me quedo con el corte circular y voy a ir sacando algunos elementos de acá. Por ejemplo, si yo quiero recortar un pedazo de esta uva y con el comando J o con control J, ustedes pueden ustedes duplicar esa capa. Si yo me pongo a ocultar mi capa, ustedes van a ver que yo ya tengo, por ejemplo, mi uvita recortada. Y yo acá ya tengo varios recortes de uvas que son de hecho de esta misma imagen. ¿Qué hago yo con esto? Yo he decidido agruparlas y llevarlas, jalarlas directamente a mi otra capa. Y ahí vemos cómo este arte ya va tomando forma, ya va tomando profundidad y sin complicarnos mucho. Con una lata descargada de Google, con una imagen que puede ser generada o en ChatGPT o que la puedo descargar igual de Google, que la puedo tener de un banco de imágenes, que la puedo pedir a una inteligencia como Gemini. Yo ya tengo acá mis primeras uvas, por ejemplo. Acá yo ya he seleccionado algunas uvas, las he puesto en la posición que a mí me gustaban, que a mí me parecían interesantes, pero si se dan cuenta también tienen otro color que tal vez no está muy acorde al diseño como tal. ¿Qué hago yo en este caso? Entonces, corrijo el color. Si ustedes se dan cuenta, se ha modificado un poquito el color. ¿Cómo hago esto? No se olviden. Me voy a lo que es mi panel, selección de color, selecciono lo que es el color uniforme y yo puedo jugar a través del selector de color la imagen o el tono que yo quiero utilizar. Supongamos que voy a cambiarle ahorita a color rojo. Le doy OK. Me voy a la capa que es una máscara de recorte, me voy a lo que es la herramienta de pincel. No se olviden que tengo que tener seleccionada la capa negra arriba porque mi máscara de recorte es negra, digo, es blanca. Voy a bajarle un poquito el tamaño del pincel para que ustedes puedan ver y puedo ir borrando ese color un poco para que no se vea tan dura la imagen o no se vea el color pues tan saturado. Y como siempre puedo ir jugando un poquito con el tono, la saturación. A mí me encanta, por ejemplo, el tono multiplicar o la transparencia multiplicar porque siempre le da otra sensación. O puedo jugar con los otros modos que yo tengo ahí. Por ejemplo, aquí luz suave me parece que se ve súper bien. Puedo bajarle la opacidad si no me convence, puedo subirle la opacidad y ir jugando con cada elemento. Ahora, esto no se olviden, para que se quede el color en cada elemento que yo estoy seleccionando, siempre vamos a poner un clic derecho, vamos a añadir lo que es una máscara de recorte. Entonces, cuando te genera una máscara de recorte, ustedes van a ver que te genera una flechita. Ahí me dice que este color, por ejemplo, solo se va a aplicar a los elementos que están dentro de esa flechita. Entonces acá con ese mismo ejercicio se ha repetido muchas veces y se generan varias capas. Se dan cuenta, va cambiando el color, va cambiando lo que es el sentido de la imagen también, le vamos dando un poquito más de profundidad y ya va tomando más forma el arte. Ahora yo tengo que ver, por ejemplo, que, ok, me gusta el arte, tengo cierta profundidad, he manejado un poco las sombras, tengo ciertos elementos que los he podido sacar de alguna fuente de imágenes, em, pero quiero que tenga cierto contraste. Y yo en este caso decidí ponerle, por ejemplo, unas hojitas. Estas hojitas, ¿de dónde las saco? Como les decía, puedo sacarla del mundo que es Internet. En este caso, estas hojas yo las he generado a través de Gemini, que es una inteligencia artificial, la de Google, que es totalmente gratuita, y que con el prompt correcto nosotros podemos generar este tipo de imágenes. Ahora me las genera, por ejemplo, o me las ha generado en este caso un poco saturadas.
van a ver que el verde se ve muy verde, tal vez hace mucho contraste, nuevamente yo puedo corregir este color. Ahora, pero lo puedo corregir de diferente manera, tal vez no quiero cambiar el color de las hojas, solo quiero que baje un poquito la saturación. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar mi capa de hojas que está agrupada, voy a ir al panel de selector de imágenes, voy a seleccionar aquí lo que es tono saturación y se les va a desplegar del panel lo que son las propiedades para corregir el balance de los colores. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo desaturar la imagen, puedo cambiar de color, se dan cuenta cómo va cambiando el color y puedo ver cómo me gusta más. Tal vez a mí me gusta que tenga un estilo otoñal y ya tengo ahí, lo dejo ahí, me voy a mi panel de capas y veo que ya está aplicado ese color. ¿Entienden? Entonces, así ustedes pueden ir jugando también con el tono, la saturación, con el brillo, con las curvas, jugar tal vez entre blancos y negros, jugar un poquito con las máscaras para que todo esto se vea mucho más lindo visualmente, ¿no? Y pues también que comunique el producto o el servicio que quieren comunicar, porque yo sé que aquí todos están en estas charlas y tal vez se van a inscribir al diplomado porque quieren llevarse algo que les vaya a servir, ya sea para su negocio, para su emprendimiento, ya sea para su trabajo, ya sea para emprender o hacer algo nuevo o experimentar con lo que es el diseño digital. Entonces acá mi imagen, por ejemplo, ya va tomando más forma. ¿Qué me falta? Digo, ok, me falta tal vez algún reflejo, algo que me dé la sensación de que, wow, es la lata lo que acá nos va a dar el plus. Entonces, ahí yo le puedo poner un brillo. ¿Cómo lo hago? Simplemente creo una capa nueva, me voy otra vez a mi pincel. Yo sé que tengo que tener mi pincel activo. Voy a hacerlo un poquito más grande para que todos lo vean. Y acá en mi selector de imágenes, en mi selector de colores, yo ya sé, por ejemplo, si es un brillo, si es un resplandor o si es algo claro, yo sé que no voy a tener, por ejemplo, un color frontal negro. Le doy doble clic y selecciono un color que se me asemeje tal vez a la luz. Selecciono el color, le doy OK y puedo hacer un puntito ahí donde yo lo considere necesario. Ya saben que siempre es mejor trabajar con un objeto inteligente. Le doy clic derecho, convertir en objeto inteligente y yo ya puedo ir manejando esa capa. La hago un poco más grande para que se vea el brillo. La coloco la capa con Enter y como saben ya puedo ir jugando con lo que es la opacidad o también con lo que es las transparencias. Me puedo dar un tono más claro, que sea un poquito más blanco. A mí me gustan, por ejemplo, los tonos otoñales, entonces yo puedo ir jugando también de esa manera. Entonces ya voy creándole profundidad. Ahora tenemos que tener en cuenta que lo que es la comunicación visual y el diseño gráfico como tal, no solo son imágenes, nosotros también comunicamos a través del texto. Y el texto también obviamente tiene que ser diseñado porque no solo comunica literalmente, comunica también con la forma en la que se diseña, y es lo que estaba hablando anteriormente Daniel, y es súper interesante. Entonces, tengo que ver que todo tiene que estar en armonía. Si yo tengo la imagen correcta, si yo tengo los recursos correctos, si yo voy diseñando mi arte desde cero, y estoy poniéndole ojo específico y mucho detalle, yo también tengo que pensar en la tipografía. En este caso, solamente para el ejemplo, yo decido ponerle una tipografía muy genérica que es, por ejemplo, la Montserrat. Puedo diseñarla de cualquier manera. Puedo tener tal vez una tipografía manuscrita, podría tener una tipografía con su versión itálica, podría tener una tipografía gótica. Entonces depende del estilo que nosotros queramos manejar también en nuestro arte o visual. Es que nosotros vamos a aplicar ciertas tipografías, ciertos efectos, siempre entendiendo, por ejemplo, que vamos a jugar con una marca, vamos a diseñar para una marca y esta marca podría tener y debería de hecho tener una personalidad de la marca a la cual nos vamos a regir. ¿Me entiendes? Si yo estoy hablando de soda, por ejemplo, entre comillas, una soda para jóvenes, entonces yo ya sé que tal vez tiene que tener una imagen divertida, vamos a jugar con ciertos colores, vamos a jugar con ciertos tipos de letra que me van a ayudar a conformar
el estilo visual de esta marca o de este arte y que me van a ayudar a seguir una misma línea gráfica que es súper importante. Ahora yo, por ejemplo, ¿cómo voy a crear este texto y cómo hago que el texto esté atrás? Tengo que ver en mi panel de capas, seleccionar mi lata. Ya sé que la lata es la estrella del arte, entonces si voy a asumir que el texto va a estar atrás o quiero que esté atrás, a partir de mi lata, una capa más abajo, yo tengo que crear ahí mi texto. Me voy a mi barra de herramientas, selecciono la herramienta que es texto y yo acá abriéndole una caja de texto, puedo crear. Entonces acá yo tengo, por ejemplo, un texto muy largo, que lo voy a cambiar, le voy a poner solo texto y lo veo muy pequeñito. Entonces puedo decidir centrarlo, puedo decidir hacer la caja más pequeña, puedo decidir aumentar los puntos que yo tengo acá, mi barra del tamaño que va a tener mi tipografía, o simplemente puedo agrandarla. Y ahí ustedes van a tener, por ejemplo, el texto que está detrás. Como les decía, es súper importante esto, lo que es el manejo de capas, porque literalmente se va manejando por, vamos a ponerlo como orden de prioridad. Entonces, si yo tengo una capa abajo, se supone que es la base, luego va a venir, por ejemplo, el diseñito de las uvas, va a venir el diseño de las hojas, vamos a tener lo que es la lata, vamos a tener tal vez lo que es el texto y vamos a ir conformando por capas. Véanlo así como una torta, que va a tener una base, va a tener el relleno, va a tener la crema, va a tener la decoración de toda la torta para poder presentar un producto excelente. Entonces yo así puedo ir creando poco a poco imágenes y poco a poco ir perfeccionando lo que es el manejo de la herramienta. Yo les recomiendo que entren al Photoshop, hay que experimentar. Hay mil formas de, por ejemplo, crear un arte así. Esta es una de las maneras que yo les muestro, pero realmente es un universo el manejo de las herramientas. Tanto el Photoshop, lo podemos combinar, lo que les decía, con el Illustrator, que es una herramienta para diseñar vectores o diseñar estos dibujos, vamos a poner así prácticamente en 2D. Podemos combinarla con otras herramientas, no sé, como el InDesign, que nos sirve para el diseño editorial. Podemos combinarlas con otras herramientas como el ChatGPT, como Gemini, como FreePic, como Envato, como Pexels, y ir realmente armando propuestas gráficas, propuestas de diseño que tengan una propuesta de valor y que también sean atractivas para el mercado. Porque lo que queremos es que si nosotros creamos una pieza visual, sea también pues atractiva para el público objetivo, ¿no? Entonces diseñamos para atraer a la gente, tanto con el mensaje y como con la imagen. Entonces yo una vez que tenga, por ejemplo, esta imagen creada, me gustó cómo quedó, responde a la personalidad de mi marca, he seleccionado bien el texto, he diseñado bien cada elemento, yo puedo proceder a exportar esta imagen y tenerla lista. Yo ya sé, por ejemplo, que 1080 por 1080 píxeles es un formato que me lo va a aceptar Facebook, que me lo va a aceptar Instagram, tal vez no es apto para TikTok, pero me lo van a aceptar un montón de plataformas más, como por ejemplo me lo puede aceptar LinkedIn, me lo puede aceptar Behance, me lo puede aceptar Pinterest, entonces es un formato prácticamente que me va a ayudar en todo. ¿Cómo hago yo para exportar esta imagen? Ya me quedó lista, me encantó cómo quedó, me voy a archivo y acá tenemos lo que es exportar. Yo les recomiendo siempre que exporten en formato PNG porque no pierde la calidad mientras nosotros vamos pasando esta imagen. Yo la puedo pasar como documento por WhatsApp, la imagen va a quedar intacta. Entonces la exportamos como PNG. Si no quieren exportarla de esa manera, pueden utilizar lo que es el Shift Control S o Shift Comando S si tienen una Mac y ahí cambiarle el nombre, seleccionar obviamente si quieren un JPG, que es el formato universal, o si quieren un PNG, y la guardamos en una carpeta. Donde ustedes quieran guardar su archivo, va a estar guardado. Entonces, me voy, por ejemplo, a donde yo he guardado mi archivo, que por acá lo tengo, donde está, a la UDI. Disculpen que yo tengo aquí todo. A la UDI ya tengo, por ejemplo, mi archivo exportado y lo tenemos acá ya listo para ser publicado. A partir de esto yo lo puedo cargar a cualquier plataforma y ya está listo para salir al mercado. Entonces,
Si se dan cuenta, hemos hecho prácticamente todo un arte en 20 minutos con pequeñas cositas, con pequeños ajustes, teniendo los recursos prácticamente de Internet y con toda la creatividad que ustedes puedan tener. El diseño en herramientas como el Photoshop no es nada complicado, sí tiene algunos atajos, sí tiene varios botones que sirven para un montón de cosas, tienen varios iconos y paneles que nos ayudan, obviamente, a hacer mucho mejor el diseño de imágenes, pero empezando con algo tan pequeño como el diseño, por ejemplo, de una lata, yo creo que les va a caer súper bien. Igual ustedes pueden aplicarlo al diseño de sus productos o servicios, que les va a caer súper bien, intentar y practicar y perderle el miedo realmente a herramientas que parecen ser complicadas, pero que en realidad no lo son. Entonces, espero que les haya gustado este ejemplo. Este tipo de ejemplos los vamos a ver en el diplomado y los vamos a tocar mucho más a profundidad, entrando realmente a lo que es cada elemento del Photoshop para que ustedes puedan ver que no solo se crea de esta forma una imagen, hay un millón de maneras para crear imágenes de este estilo o de otros estilos. Así como les mostraba en la presentación, que se las voy a volver a poner justo ahora. Puedo crear estilos con sombras, puedo crear con un producto, con un servicio especializado, puedo jugar con la tipografía, puedo jugar con las imágenes, puedo jugar con los efectos que yo pueda darle a la imagen para realmente sacarle el jugo pues de esta herramienta, ¿sí? Entonces, espero que les haya gustado, espero que se sientan cómodos con la charla que estamos teniendo y espero verlos también en el diplomado. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por prestarme este espacio para poder compartir un poquito de mi experiencia y poder compartir un poquito de lo que se va a llevar también en el diplomado y lo que se puede hacer con el Photoshop. Muchas gracias, Patricia. Qué excelente, no te había visto trabajar en tan rápido. En 20 minutos ya tenemos el arte, solo falta el título y ya se publica el título y el logo. Rapidísimo. Es solo cuestión de práctica esto del Photoshop. A ver, vamos a leer un comentario que tenemos. Johnny es estudiante de UDI. Soy alumno que hace streamings de Blender y hace un tiempo un cliente se molestó conmigo porque usé un objeto 3D que había descargado online de un sitio pirata. Y eso me hizo pensar que mis productos de Adobe, de hecho, todos los programas que aprendí no son gratuitos o baratos, ¿no? ¿Cree que la piratería es un problema en Bolivia? Bueno, es parte de nuestra cultura a tal punto que es esperado que los alumnos que estudian en universidades y escuelas seguramente tengan productos pirata, ¿no? ¿Qué opina, Patricia? Bien, es bien complicado el tema. Sí, realmente en Bolivia estamos bien acostumbrados a tener el programa más barato, el programa pirata, ir a un lugar donde ya lo craquean y me lo instalan, porque realmente es difícil, ¿no? La situación económica, pero no lo considero como algo malo. Realmente nosotros tenemos que tener la mente muy abierta porque salen todos los días programas, tal vez no, a ustedes no les interesa el Photoshop, pero tenemos otro tipo de aplicaciones que también son bien interesantes para manejar y que tienen sus versiones gratuitas. Tenemos, por ejemplo, Canva, que tenemos editores de video como CapCut o el mismo editor de video, no sé, de TikTok. Entonces, realmente el mundo de la edición visual no es para escandalizarse y tener el programa más caro, sino tener la creatividad para realmente armar y ir probando también cómo vamos cómo vamos a diseñar nuestra pieza visual. Es un problema, sí, pero creo que también tenemos que adaptarnos a a la realidad que estamos viviendo y cómo vamos a trabajar también los recursos que tenemos a mano. Incluso algunos de los estudiantes, sobre todo los de marketing, que ya los veo trabajando en estos últimos años, los vi trabajando primero con CapCut, ¿no? El programa gratuito, y ya a la medida que tenían algunos clientes, ya ponían inversión a la versión Pro, ¿no? O compraban la versión con inteligencia artificial. Entonces, bueno, evidentemente la piratería no es el mejor camino, pero como dice, hay alternativas. Affinity salió recientemente, ¿no? Que es
como que sería la versión de Adobe, pero gratuita. Está Photopea también, que es un programa online. Yo creo que lo más importante es que si tú sabes manejar Adobe, puedes manejar cualquier plataforma similar, porque las herramientas se comparten mucho. Yo diría que la mayoría tiene mucha semejanza, el 80% de ser parecido. Y a la medida que tú tengas experiencia, tengas alguna cosa puntual que necesites, pues puedes invertir y pagar la versión que te facilite el trabajo, ¿no? Por supuesto, y también hay que tener en cuenta que nosotros vamos trabajando y como dice Daniel, en algún momento tal vez como estudiante uno dice, pucha, no lo puedo pagar, no puedo pagar una versión premium o la versión pro, pero en algún momento sí lo vamos a poder hacer. Cuestión de mejorar las habilidades, no sé, conseguir los proyectos y poco a poco me va a generar esto una rentabilidad. Y también, como decía Daniel, tener en cuenta que estos programas, por ejemplo, sí tienen algo en común, son muy responsive al usuario. Entonces, yo puedo aprender, tener la base del Photoshop y me va a servir para un CapCut, me va a servir para un Final Cut, me va a servir para una Affinity, me sirve para Canva. Entonces, realmente es manejar la base para que nosotros podamos adaptarnos a cualquier programa o aplicación que vayamos a utilizar. Excelente. Muy bien, vamos a consultar a los participantes si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo, Patricia, me adelanto mientras los chicos van preparando sus preguntas. Eh, ¿Cómo te ha ido en ambientes laborales donde otros participantes que no son de diseño, por ejemplo, copy, director de marketing, tiene algunas habilidades en Photoshop y versus un departamento que donde no tiene algunas cabezas, algunas nociones de los programas? ¿Cuál dirías que sería la ventaja o desventaja de estos perfiles que no son de diseñadores, pero que también saben manejar las herramientas en un ambiente de trabajo, ¿no? En un ambiente de trabajo, sabes que hay que aprender un poquito a equilibrar esto, porque es complicado cuando una persona que no conoce, por ejemplo, de lo que es el diseño o el manejo de este tipo de herramientas, te dice, pero solo es cambiar la imagen, pero Claro. es bajarlo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, agrandame el texto, pero solo es una sombrita. Es complicado también. Uno tiene que ver el equilibrio de la imagen, tiene que ver si funciona bien el ajuste que se quiere realizar. Tenemos que aprender a lidiar también. Igual nos pasa con las personas que sí conocen. Oye, ¿sabes qué? Tú no has equilibrado bien esto. Mira, se te está cayendo a la izquierda. Y uno dice, wow, ¿dónde? ¿Cómo lo veo? ¿Qué ha visto esta persona que yo no he visto? Entonces, igual hay que tener una apertura a la crítica constructiva para ir mejorando igual nuestras habilidades. En cuanto a lo que a mí me pasa, por ejemplo, día a día en el trabajo, es siempre, pero hay que agrandar la imagen o hay que agrandar el texto o por favor, cambiame esta imagen y ponme esta otra y a veces no cuadra bien. Uno dice, pero wow, y es que este diseño estaba pensado para que funcione de esta manera y ahora tengo que hacer que funcione de la misma manera, pero con otro tipo de imagen, con otro estilo. Entonces son realmente las tareas que vivimos todos los días los diseñadores, lo que, como Rosa de Guadalupe, ¿no? Lo que sufren los diseñadores, pero que realmente vamos aprendiendo a vivir con eso y vamos adaptándonos también a las exigencias del trabajo, a las exigencias del cliente y aprendiendo a lidiar también y a compartir en equipo. Sobre todo el trabajo en equipo es esencial. Claro. A mí me encantaba algunas experiencias que tuve donde, por ejemplo, cuando me hacían un requerimiento y me decían, yo quiero, voy a simular un perrito bonito que se vea muy feliz, muy tiernito y que esté gozando, digamos, lo que esa persona se imaginaba era completamente distinto a lo que yo podía imaginar, ¿no? Entonces, cuando yo presentaba un perrito bonito, pues a empezar de nuevo, versus cuando había alguien que tenía algunas nociones de programa o de Canva o cualquier herramienta que haga tipo de capas, ¿no? Podía mostrarme, mira, esta es más o menos lo que había imaginado, ¿qué opinas? Y ese momento hacíamos un boceto rápido en la pizarra y ya me daba mi tiempo para afinar los detalles y me ahorraba mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, sí, por ese lado
ahorraba mucho en la parte de definición de la idea, de saber qué esperan todos, porque justamente la parte visual es una comunicación que podemos entender más precisamente que algunas palabras, ¿no? Especialmente cuando hablamos de una situación tan subjetiva como que se vea bonito, por ejemplo, ¿no? Todos imaginando lo del equipo, su propia versión de lo que se vea bonito, ¿no? Exactamente, y es lo complicado. Mira, para las Ah, personas que no conocen un poco del uso de la herramienta o tal vez no tienen la noción de lo que es el diseño, es, es exactamente eso, pero métele más diseño, pero haz que se vea ah, bonito y no sé, dale un toque especial o vamos a hacerlo wow. Y uno dice, ¿y cómo yo lo hago wow? Tengo que sentarme realmente con mi equipo a conversar, a hacer lo que dicen una lluvia de ideas para ver cómo podemos solucionar esto. Y yo realmente súper agradecida con el equipo que tengo ahora en el trabajo, que realmente hacemos match y que la ejecutiva agarra y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? Y le digo, ok, hagamos esto. ¿Y qué te parece si le añadimos esto? Sí, me encanta cómo piensas. Entonces, así vamos generando en conjunto también la imagen. Es importante tener una buena comunicación en el equipo y también importante tener los recursos a la mano y esta colaboración que deberíamos todos tener. excelente. Gracias, Patricia. Creo que no tengo más consultas por el momento. Ahí estamos. Bueno, Pati, te agradezco un montón por la charla, por el diseño express, ¿no? Qué velocidad, me encantó y bueno, ansioso de poder ver tus clases, ¿eh? Bien, muchas gracias a todos ustedes. Va a ser un gusto poder verlos en el diplomado. Les mando un beso. Ya, gracias. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente expositor, en este caso Daniel Galo Barrientos, diseñador gráfico, especialista en diseño UX UI. Tiene experiencia liderando proyectos de diseño, de tecnología, desarrollando interfaces, diseño estratégico y realizando consultorías para diferentes clientes. Y en su práctica profesional, él está estrechamente relacionado con metodologías ágiles, investigación centrada en el usuario y experiencias digitales que articulan el campo del diseño con la innovación tecnológica. Me comenta Daniel, por favor, si me puede escuchar. Sí, ¿cómo estás, Daniel? Buenas noches a todos. Sí, todo está súper para empezar. Excelente. Dani, muchas gracias por estar acá. Creo que esta es una de las partes más tecnológicas que tiene actualmente el diseño, ¿no? La parte de diseño UX UI, empezando por la base que es el programa, en este caso Figma. Y qué alegría, siempre hemos querido tener una experiencia más profunda con el programa. Ya habíamos tenido algunos acercamientos, tenemos mucha investigación en la universidad sobre la experiencia de usuario y justamente es el programa el que necesitamos profundizar, así que es un gusto realmente tenerte acá. Igualmente, muchas gracias. Sí, es un programa que, Figma, que se ha vuelto en un programa muy de moda estos últimos años. Aparte que a lo que hablaban anteriormente con Patty, ¿no? Creo que ha logrado, digamos, hacerse muchas cosas que hacíamos en Illustrator, en Photoshop, ya desde Figma, e incluso el Affinity que mencionabas. Ok, un segundo para compartir, por favor. Ok, me avisan si se ve, por favor. Sí, lo podemos ver. Ok, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar esta transformación que ha habido desde la era del mundo de las impresiones al mundo digital, ¿no? En este caso, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que vieron un diseño impreso? Y cuántas veces hoy han interactuado con su pantalla, ¿no? Si bien tal vez desde el 2019 con lo de la pandemia que todos nos hemos digitalizado más,
desde pasar clases online y en cuestión de trabajo hacerlo todo directamente por estos medios. Incluso los posgrados y clases se los hace ahora por línea, ¿no? Esto nos ha hecho, digamos, cambiar un poco la idea de cómo manejar la tecnología. Y digamos, nos abre el mundo a toda la parte digital, pero eso no es solamente el hecho de hacer el switch a esto y todo es verlo en pantalla, sino involucra muchas cosas. Aquí tenemos una muestra de lo que era el print, ¿no? Antes, me acuerdo cuando digamos, cuando estaba estudiando, avanzamos muchas partes acerca del diseño de impresión, que era ir a ver máquinas, cómo se trabajaba, cuáles eran los medios. He trabajado también en imprentas, así que sé cómo es este trabajo. Me apasiona mucho, creo que igual un libro es irreemplazable tenerlo ahí impreso para hacerlo, además que es una pieza hermosa de diseño, pero bueno, todo esto se está reemplazando por la era digital, ¿no? El nuevo rol del diseñador gráfico. En esta parte tenemos la parte visual, que es la clave. En lo digital, que hablamos de la parte interactiva y lo experiencial. Bueno, hablemos de lo visual, que son los colores, tipografía, composición. En lo digital tenemos cómo se comporta una interfaz, cómo se anima, cómo tenemos feedbacks, digamos, cómo se representa, cómo tenemos una cierta jerarquía en un determinado producto digital, ¿no? Y en la parte de lo experiencial es cómo se siente el usuario el interactuar con un producto, ¿no? Y esto voy a ir un poco mostrando que tal vez no es la parte que más se trabaja tal vez directamente en esta, bueno, fuera de que funcione muy bien un determinado producto web o una aplicación, podemos, digamos, darle un punto de diseño importante a esto, pero claro que requiere la participación de lo que son los clientes, ¿no? Que cuánto quieren involucrar la labor de diseño en esto para tener una historia que contar con esta experiencia de visita, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a ver es, bueno, estos son dos productos que hice. En este caso, la parte izquierda es un menú de específicamente esto es acerca de los vinos que tiene un restaurante de carnes. Y aquí, digamos, tenemos todo muy claro, claramente está impreso esta página, es solo una muestra, y al lado tenemos lo que sería ahora lo que es un menú digital, ¿no? Un e-commerce que depende de una plataforma que les voy a ir explicando y en base a esto les voy a ir explicando cada parte de lo que compone un diseño digital, ¿no? Si bien vemos en esta parte, tenemos una cosa estática con la cual no interactuamos. Directamente podemos ver ciertas referencias, en este caso hablamos de variedades de vino y con acompañar, con qué tipo de carne, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos las distintas variedades de marcas de vino. En el caso de la derecha tenemos una página de e-commerce. En este caso, esto es una plataforma que se personaliza para diferentes tipos de restaurantes, ¿no? Más que todo está hecha esta Dani, plataforma. perdón que te corte, pero Sí. se cortó la pantalla o la presentación. Ok, ya se puede ver nuevamente, perdón. Sí, ya se puede ver. Ok, entonces les comentaba acerca de esto y esto lo vamos a ir viendo más a detalle, ¿ok? Entonces, les voy a pasar a mostrar un poco Figma, que obviamente esto lo vamos a ver mucho más a detalle en lo que es el curso, pero les voy a ir explicando cómo más o menos se ha trabajado en este proyecto, ¿no? En este proyecto lo que se ha hecho es, digamos, se empieza a trabajar este proyecto desde el hecho de una concepción, una determinada idea. Puede ser en algunos casos que se dé con un determinado brief que tenga que cumplir ciertas funciones, ¿no? Esta no es la parte más, tal vez, más sencilla de ser una interfaz porque involucra mucha parte de conocimiento en el área de desarrollo en cuanto a poder almacenar una logística de cómo puede funcionar un restaurante, cómo tiene que tener mandar esta información al restaurante con un display, digamos que sería una pantalla en la cual le llega un determinado pedido o
directamente el pedido llegar en una impresión en la cocina, levantan el ticket y empiezan a elaborar el producto, ¿no? Bueno, esto, como les había dicho, es una plataforma de e-commerce que se personaliza a diferentes tipos de restaurante. En este caso, vemos una marca de pizzas, entonces en la cual tenemos buscadores. Nos muestra el estatus del lugar, del restaurante, si está abierto. Bueno, esto cambia si está cerrado. Tenemos información. Aquí podemos crearnos un usuario. Y dependiendo, digamos, esta misma plataforma, una vez que creamos un usuario, nos puede funcionar para las distintos restaurantes que visitemos. En este caso, involucra mucho que podamos manejar una marca, ¿no? Es importante también tener claro el hecho de manejar una marca de la mejor manera, ¿no? Bueno, en este caso yo trabajo en esta empresa, entonces lo primero que hago es investigar un poco su estilo gráfico y si no, y si digamos tiene un manual de marca, pues poderlo interpretar, quedar bien con la empresa, cómo se ha normado cada una de las distintas partes de lo que sería esta parte, el contenido, el main page. Y, por ejemplo, aquí tenemos los nombres de productos, leer más para ver, digamos, más información de qué se trataría cada producto que se muestra aquí en el e-commerce, ¿no? Una vez que se pide el carrito o vamos a hacer clic en el carrito, si el carrito está vacío, nos da un estatus de cómo está. Por ejemplo, si vamos a pedir, en el caso que hacemos clic en el espacio de estos carts, podemos seleccionar un determinado tamaño de pizza, extras y cuántas unidades vamos a querer. Y bueno, aparte de eso, tenemos un drop-down menú donde podemos ver y navegar entre los distintos tipos de producto que tienen. Tenemos nuestro account y nuestro usuario, nuestro perfil de usuario, donde tenemos pedidos, historiales, estatus del restaurante, digamos en qué horarios va a estar abierto y así sus diferentes sucursales que puede tener, porque también va a depender de tarifas de entrega, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, se ha un poco trabajado en ese sector o de esa manera en la parte visual del pedido y también tenemos estos tres pasos que son el checkout, que es donde se va a entregar, los datos de facturación, finalmente hacer un pago para que después pasemos a la parte de que se envíe todo este producto. Bueno, básicamente el producto es eso y vamos a ir viendo todavía cómo digamos, hacemos la parte animada de esto. ¿Ok? Bueno, pasando a eso, vemos que del diseño visual al diseño interactivo. Diseñar ya no termina cuando se ve bien, empieza cuando alguien lo empieza a usar. Esto es algo muy importante porque si bien nosotros estamos haciendo un producto digital para un determinado usuario o para un grupo de usuarios, digamos, ¿no? Para esto tendríamos que hacer un análisis de usuario, investigar qué tipo de usuario vamos a tener, qué se va a vender, van a ser los canales, cómo es la forma que se tiene que hacer, en este caso una tienda de e-commerce. No lo vamos a hacer tan complejo en el diplomado, pero sí, digamos, es bueno que puedan ver, digamos, los alcances que se tienen, ¿no? Por ejemplo, hablamos de interactividad, hay que manejar botones, cómo se va a navegar, cómo va a funcionar el scroll, para qué partes vamos a tener scrolls verticales, animaciones, en qué partes. El feedback visual se refiere a que, por ejemplo, nosotros hacemos un hover encima de un determinado botón, eso significa que tenemos la flechita encima del elemento, nos avisa que, digamos, tiene una determinada funcionalidad, ya sea de botón, o digamos un switch que haga una determinada función, ¿no? Es importante tener este feedback visual para que el usuario cuando lo esté usando sienta que está funcionando, ¿no? No que sea algo estático y no sepa si esto será un botón, no será, que sea así muy fácil de usar y sin necesidad de tener mucha experiencia, ¿no? Para esto, digamos, vamos a usar herramientas como Figma. Bueno, en el caso del diplomado es lo que vamos a manejar. Adobe XD, también hay herramientas como Sketch, Canva y herramientas de inteligencia artificial que nos ayuda, por ejemplo, nosotros poder tener botones, más que botones,
es el hecho de poder crear toda la estructura, ¿no? Nuestro mapa de sitio, por ejemplo, si hay un determinado pedido que nos hacen de una, no sé, una determinada web de un hospital, digamos, qué partes puede tener. Si ustedes no están al tanto de lo que se puede tener, podemos usar un ChatGPT o un Gemini para poder que nos estructure más o menos qué partes deberíamos tener, ¿no? Y así determinar también qué tipo de trabajo se va a hacer, cuántas páginas va a tener para hacer un presupuesto también, ¿no? En el diseño digital, cada clic cuenta una historia. Aprender a controlar es el nuevo poder del diseñador. Dani, Parte otra vez 4. se canceló la diapositiva, perdón. Perdón, que estamos con problemas técnicos. Ok, ahora hablemos del proceso, cómo se construye una experiencia digital. Vamos a pasar por estos cuatro pasos, digamos, para poder crearlos, fuera de lo que es la investigación, hacer un buen research para determinar los usuarios, para saber, bueno, en las empresas de desarrollo o en las empresas de UI UX, se trabaja con estos procesos previos para empezar a tener lo de las ideas y bocetos visuales, ¿no? Pero en este caso vamos a empezar por estas partes, ¿no? Que son la idea, el boceto visual, donde nosotros, por ejemplo, tendríamos que tener muy claro el mapa del sitio, de cómo va, qué partes va a constar, ¿no? Esto se refiere a, veremos un poco esto. Por ejemplo, aquí tenemos un poco de navegación digamos, acerca de, o el About Us, filosofía, productos, etcétera, que esto, digamos, les voy a ir mostrando igual un poco después, ¿ya? Entonces, vamos a determinar qué partes tiene un determinado producto web o una aplicación para poder empezar a bocetar cada una de las partes, cómo se va a ver, ¿no? Si vamos a usar, por ejemplo, imágenes o texto, cómo se va a disponer estos espacios. Es importante también saber que no tenemos que poner mucho texto, la gente se aburre muy rápido a ver este tipo de productos, vamos a usar mucha imagen, pero también hay que hacerlo de manera que sea muy dinámico, ¿no? Si repetimos mucho, también puede llegar a cansar al usuario, ¿no? Segunda parte es el diseño de elementos gráficos, que son iconos, botones y layouts. Los layouts hablamos por ejemplo, los tipos de cómo vamos a conformar los espacios, justamente lo que les decía, una imagen, un texto, botones, cómo van a ir distribuidos en nuestros espacios, ¿no? Posteriormente a eso tenemos el prototipado y testeo con usuarios. Una vez que tengamos, digamos, toda esta parte muy clara, ya, por ejemplo, aquí puedo decir, bueno, va a ir mi imagen, aquí va a ir mi determinado texto, un botón que me va a abrir más opciones, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que esté hecho, ya podemos empezar a darle forma, una forma real o un prototipo de alta calidad que tenga, si bien puede tener animaciones o ser un poco estático, ya vamos a poder darle esa idea o lo que sería la aplicación de marca al determinado producto, ¿no? Dentro de eso, viene la parte 4, que son los ajustes, interacciones y colaboración. Para esto tenemos herramientas de diseño digital, diseño visual de interfaces, prototipado, diseño responsivo, colaboración y retroalimentación. Y esta parte es como el hecho de, una vez teniendo claro todo esto, ver los pequeños detalles donde va a poder tener feedback, ¿no? Por ejemplo, los botones, estos botones deberían reaccionar cuando uno está haciendo hover, o digamos también darnos cuenta que cómo se va a organizar estos elementos si hablamos de diseño responsivo. Por si no saben qué es el diseño responsivo, es un diseño adaptativo a cualquier tipo de dispositivo. Puede ser celular, que lo manejamos de forma horizontal, vertical, ¿no? Que se vean en los distintos tipos de dispositivo, el diseño que esté bien hecho, ¿no? No que tenga ciertos errores, que a veces pasa, que es algo común al principio cuando uno empieza a hacer este tipo de interfaces. Y bueno, una parte importante, como decía, es la parte del testeo con usuarios también, que esto funcione. Si bien esto tal vez no es algo que se hace muy regularmente en empresas pequeñas o cuando uno trabaja solo,
freelance, es importante tener este testeo para que veamos que nuestro producto realmente esté funcionando, ¿no? Y bueno, ahí cuando tenemos empresas más grandes, tenemos un equipo el cual se encarga de hacer este testeo para que finalizando esto tengamos las interacciones o los prototipos sean de mayor calidad, ¿ok? En este caso vamos a ir viendo un poco lo que sería un prototipo funcional. Se cortó. Se cortó. Ok. Perdón, no sé qué puede ser que está haciendo que pase esto. Ok. Como parte de Figma, también tenemos un poco de la construcción de lo que sería digamos, los interfaces, pero también tenemos la parte de, por ejemplo, aquí las animaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos poner, determinar a qué ciudad corresponde nuestro lugar que vamos a visitar. Tenemos pequeños banners que son publicitarios de la empresa, cerramos y, por ejemplo, aquí tenemos, un segundo, lo voy a hacer un poco más pequeño. Bueno, aquí, digamos, ya podemos ver cómo más o menos se va a ver el prototipo, ¿no? Un prototipo de alta calidad en el cual tenemos animaciones, ya sea aquí puede ser de la misma empresa, alguna publicidad, unos GIFs. Aquí lo que les decía, ¿no? Me muestra si el determinado lugar está abierto o cerrado. Tenemos botones de información, que digamos podemos hacer clic y se ve. Estoy con un poco de problemas por la pantalla que no se puede ver en total. Aquí, por ejemplo, tenemos las distintas, em, ¿cómo se llaman? Las secciones que tiene este menú. Y, por ejemplo, vamos a hacer clic en combos, salteñas. Según eso, se va a ir scrolleando hasta llegar al punto que tiene que llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer clic en leer más o leer menos para que nos dé una descripción de lo que es el producto. Aquí tenemos un hover hacia las del botón. Aquí tenemos, como les decía, seleccionar un determinado tamaño. Puedo decir si quiero grande, pequeño, etcétera, etcétera. Si quiero un extra, qué extras voy a querer, qué cantidad de extras voy a tener. Esto refiere un poco a cómo trabaja el determinado restaurante, ¿no? Cada restaurante tiene su forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un poco el feedback de cómo se va a agregar el carrito para que uno se dé cuenta que el carrito se está llenando y que hay que hacer finalmente un clic en el carrito para continuar con la parte del checkout que les decía, ¿no? Que es finalizar la compra con facturación, dónde tiene que ir el pedido y demás para que se pueda hacer este pedido, ¿no? Ok, bueno, ahí hemos visto un poco de cómo digamos, se trabaja en cuestión a esto. No solamente es el hecho de que se pueda, un segundo, está un poco, aquí está, ok. Nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, la parte de la interfaz, como lo hemos visto en esta parte, perdón, aquí en la navegación. Aquí tenemos flechas de que nos indica de cómo hay que unir o qué funciones nos da apretar un determinado botón o una determinada pantalla, ¿ok? Después tenemos las paletas de colores que hay que escoger, o hay que tener una cantidad. Yo recomiendo tener 4 mínimamente, o unas 6 o 8, tener colores semánticos, como por ejemplo eh, cosas de peligro, cosas que están aceptadas, otras de que no se puede hacer, y colores secundarios, estos serían los primarios, ¿no? Aparte de eso, de mostrarles esta parte del prototipo funcional, que esto también lo vamos a ver en la parte de Figma. Tenemos los componentes que son nuestras iconografías, que hay que, bueno, si no vamos a agarrar una que ya existe, por ejemplo, aquí podemos, les voy a mostrar que está en vectores todo, cómo se debe manejar para que sea fácil para el desarrollador que va a, digamos, hacer este diseño real, pueda tener todos los recursos para que pueda crear este producto, ¿no? Colores semánticos, colores primarios, secundarios, tipografías, los feedbacks que, digamos, son
este movimiento de campanitas, que les dé OK, que se mueva un ticket. Aquí vamos a tener las cartas de las imágenes, la animación, cómo se va a comportar, para que todo eso se haga en desarrollo. Y bueno, aquí tenemos un poco los headers, también cómo se puede ver el producto de día y de noche. Ahí están las diferentes formas de Dani, se acomodarlo. está, perdón, nuevamente se debe ser un problema. Perdón, sí. No te preocupes, aquí te avisamos. Ok, entonces es un poco cómo se va a normar todo esto, ¿no? Si bien este es un producto más grande, pues para hacer un determinado sitio web es recomendable tener ciertos principios como estos, ¿no? Tal vez no vamos a hacer mucha variedad de feedbacks o botones, pero digamos es importante poder normarlos para que en el caso de que cuando se esté terminando de hacer el producto, el desarrollador tenga todos los recursos para que lo puede hacer muy fácilmente, ¿no? Bueno, pasamos a esta parte que son las oportunidades en Bolivia. Del contexto nacional, crecimiento de empresas tecnológicas, startups, agencias y marcas que necesitan diseñadores digitales, la falta de profesionales con dominio en herramientas modernas y pensamiento UX UI, el alto valor que pueden comunicar y diseñar digitalmente. Esto un poco para hablar sobre el hecho de que creo que es algo que todavía está en boga en Bolivia y que hace años no teníamos conciencia de esto. Si bien en otros países ya es como que está pasando a una siguiente etapa, pues hay que aprovechar estas oportunidades profesionales, formarte en este tipo de software o tecnología o en el hecho de hacer productos digitales como estos es importante y tenemos mucho que explorar, mucho que trabajar, que, gente que formar también para que pueda trabajar en esto, ¿no? Ejemplos de locales, las plataformas bolivianas, apps de delivery, e-commerce, fintechs, estos startups que, bueno, hay ideas interesantes que pueden tener, que en las cuales se las puede desarrollar, ya sea que ustedes sean participantes de las startups, como hacer el producto que estas startups están necesitando, ¿no? Agencias que buscan perfiles híbridos, gráfico, digital, experiencia. En mi caso, yo tengo mucha formación en el campo del branding. A mí ese perfil me ha ayudado a que, por ejemplo, pueda tener productos que están muy pegados a lo que es a la marca, ¿no? O el branding en sí, porque eh, mucha gente en esta formación puede ser que no tiene, digamos, ese background para hacer estos productos. Me ha dado como esa ventaja, digamos, de poder tener esto, ¿no? Y bueno, hay diferentes partes, desde el mismo hecho de crear textos para estas páginas, tener una cierta experiencia o hacer diseños más experienciales, puede hacerte cada uno darle una mirada diferente a lo que es este tipo de trabajo, ¿no? Por eso les digo que hay mucho trabajo para desarrollar y bueno, esperemos que se pueda hacer esto. Eh, o sea, ustedes pueden tener mejores trabajos con esto también. Algo que les quería mostrar es esta página también que les decía que no necesariamente se hace, pero es importante y los que vean van a valorarlo mucho más esto, ¿no? Por ejemplo, aquí es el hecho de que nosotros vamos a tener como visión, esto es una empresa que se llama Coronilla, que es de Cochabamba, que venden pastas, ¿ya? O videos, etcétera. Entonces, lo que aquí se ha tratado de hacer es mostrar un día en familia y que se muestren los productos que esta familia va cocinando durante todo el día, ese compartir ese hecho de estar en familia, que son valores de marca que tiene esta empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo llega en la mañana y aquí en la mañana a la hora del desayuno nos van a ofrecer una determinada variedad de productos para que ellos se preparen el desayuno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, nos muestra los productos que ellos ofrecen. Bueno, tienen un descanso hasta llegar a la hora del almuerzo y en la hora del almuerzo también tenemos productos para almuerzo, ¿no? Y cada uno de estos productos se los va a ir explicando. Habla del paseo, digamos, después de haber almorzado, compartir en familia, con el abuelo, con los nietos. Más tarde viene la hora del té, que también tenemos productos de té para ellos o para estos tés de la tarde. Compartir juegos de mesa. Después unos es tarde.
la preparación, cómo se hace, y aquí tenemos un cacho de recetas también. Y al final de la tarde tenemos la cena, que también los productos están hechos para esto, y la despedida será el aperitivo para el próximo reencuentro. No es como, por ejemplo, nosotros podemos darle ese plus como tal vez diseñadores, y si no están imbuidos en el diseño, tal vez llevar nuestras ideas a este punto en productos digitales, que podemos proponer cosas y pueden ser interesantes de hacerlas, ¿no? Mucho depende de que la disposición que puedan tener los dueños de las empresas, pero es siempre algo que da mucho valor. La invitación final es aprender a diseñar experiencias. Imagina poder diseñar una app, una web, una marca viva que la gente pueda usar, que tus ideas no se queden en papel, sino que cobren vida. Aprende desde los fundamentos hasta el diseño interactivo, construye tu portafolio digital y prepárate para un nuevo mercado laboral. Dani, muchas gracias por la exposición. Qué excelente trabajo. Felicidades igual por los proyectos. Vamos a dar espacio a los estudiantes o los invitados para que nos hagan algunas consultas. Y mientras tanto, yo te consulto, ¿qué crees que sería lo más poderoso de Figma, de la aplicación, a diferencia de otras eh, propuestas que hay en el mercado como Adobe XD? Vi que también se podía hacer en otras plataformas como Canva, ¿no? Como Miro, por ejemplo, algunas partes que no terminan de ser el producto final, pero intentan hacer algunas piezas de interfaz. Mira que Figma es ahorita la herramienta que está muy superior en cuanto digamos, animaciones, que se puede hacer de manera muy sencilla. Se puede tener trabajo colaborativo al vivo, que esto también es algo mega importante, que igual está copando espacios como los de Illustrator y bueno, me imagino que pronto va a ser Photoshop también. Y es mucho más barato y digamos tiene funcionalidades que son realmente mega interesantes. Aparte que los desarrolladores pueden tener también Figma, y digamos les da ya ciertos puntos en cuanto a espacios, los CSS, como te los, digamos, te los tiene prediseñados tus CSS, como tú has armado el proyecto, digamos. Entonces, es una herramienta que yo siempre he sido amante de Illustrator, pero también Figma roba mi corazón, la verdad que me encanta como herramienta, ¿no? Excelente. Perfecto. ¿Cómo dirías que es lo básico que debería saber alguien de manera analógica antes de ingresar a un programa de como Figma? Mira, por ejemplo, lo que uno olvida a veces cuando está haciendo este tipo de productos es tener todo en papel y lápiz, ¿no? Agarrar un cuaderno y marcar qué cosas tenemos que tener muy básicas. No necesitas saber dibujar mucho, sino organizar tus espacios. Una vez que tienes la idea y la idea funciona, es llevarlo a cabo en Figma, y digamos ahí tienes por niveles, ¿no? Hacer un diseño mucho más básico, hasta diseños mucho más complejos, ¿no? Y realmente no necesitas tal vez ser diseñador, sino eh, es una herramienta muy intuitiva, muy fácil de usar. Excelente. Muy bien. Quisiera ver si algún estudiante o algún invitado tiene alguna pregunta adicional para aprovechar a Daniel. No sé si quiere levantar la mano o dejarnos en los comentarios alguna pregunta. Ya, Patricia, adelante, por favor. Hola, querido Daniel. Una consulta. ¿Qué opinas de las plataformas que hay en línea como Wix para diseñar páginas web? Ok, las plantillas que manejamos con Wix, con WordPress, son, digamos, una manera de hacer cosas o productos web de manera sencilla, pero que también son muy limitados, ¿no?
por el mismo hecho que ya tienen todo predeterminado. Si bien se puede hacer, incluso podemos acceder a tener webs gratuitas, pero no es, o sea, no se compara con el hecho que tú puedas hacer desde cero un determinado diseño, ¿no? Claro. Pero digamos que es una cosa interesante. El hecho que también, yo creo que como una segunda parte viene el hecho que ustedes ya pueden hacer el front-end de una determinada web y tal vez podemos charlar para que en el futuro la UDI dé un curso de esto pensada en diseñadores, ¿no? Justamente en el diplomado de UX UI tenemos un módulo que es front-to-end asistido con IA, justo el que se está desarrollando paralelamente a este. Para el siguiente, para la siguiente oportunidad que se abra, igual lo vamos a conversar, pues está muy, muy bueno ese diplomado. Pero también acá, volviendo al de diseño gráfico, es muy interesante lo que dice Patricia sobre las plantillas porque es como un traje, ¿no? Uno se compra un traje y como es un formato igual para todos, hay una pieza que no te queda bien, ¿no? Hay una pieza que es más larga, más corta, las mangas, ¿no? Y cuando alguien hace algo a tu medida, ¿no? Evidentemente es más costoso, pero cuando lo usas se nota la diferencia, ¿no? Está pensado a tu cuerpo, está pensado a tu altura, está pensado para un momento ideal. Si bien algunos negocios empiezan con una página web estándar o de plantilla, en la medida que van creciendo necesitan modificaciones y acciones muy personalizadas. Y creo que ahí es donde entra el trabajo de diseñadores como Galo, que necesitan dar una solución muy precisa o muy importante para una que no hay en una plantilla como tal, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, en la cual tenía su página hecha en WordPress. Entonces, cualquier cambio que se hacía llevaba mucho tiempo. Entonces, era mejor si el diseño estaba como predefinido, digamos, desde cero, hacer nuevas cosas, realmente es muy rápido hacerlas. Entonces, eso depende del tamaño de empresa también, ¿no? Tal vez el hecho de tener un WordPress, un Wix, etcétera, puede hacer que tengas una web de muy bajo precio y muy rápido de personalizar, tal vez. Pero tiene estas cosas, ¿no? Positivas y negativas, como el hecho de tal vez hacer una web desde cero, tiene sus cosas positivas, tal vez es el tiempo, que personal mucho más capacitado lo haga, que tener desarrolladores también puede llegar a ser un punto un poco más caro, ¿no? Pero cada una tiene sus puntos positivos y negativos. Excelente. Muy bien, quiero agradecer a Flor, Patricia, Galo por estas charlas que hemos dado a los invitados. Quiero agradecer a todos los que han prestado atención y han estado conectados. Desde el principio hemos sido alrededor de 30 y estamos hablando con 30 conectados. Está excelente. Y antes de despedirnos voy a dar un pequeño resumen de segundo, por favor. Me confirman, por favor, cuando se pueda ver mi pantalla. No, no se ve todavía. Gracias. Muy bien, por estar hasta acá. Nuevamente, el diplomado en diseño gráfico digital. Nuestro diplomado está enfocado sobre todo a personas que tienen ese chip creativo, esa aspiración para lo visual. Estamos buscando a diseñadores ocultos en otras profesiones, ¿no? Que están apasionados por la imagen y aquí van a aprender todo lo que es los fundamentos de la imagen, el diseño vectorial, la edición de imágenes con la licenciada Patricia, fotografía y video, diseño digital interactivo de la mano de Daniel Galo y por último van a ver un módulo de proyectos de diseño.
donde todo lo aprendido se va a transformar en un producto o en un proyecto que ustedes pueden agregar a sus portafolios. Nos acompaña la licenciada Florencia Cagaillón, que ha sido y es actualmente coordinadora de Kiosco Galería, que es la galería o el espacio de arte contemporáneo más importante ahora de Bolivia. Licenciado Wilson Castro, un experto y amante de la impresión. Entonces yo sé que todos los dibujos y toda la parte vectorial que realicen con él va a tener ese toque analógico que muchos están buscando. Patricia, que es una as para el Photoshop, hemos visto diseñándola en 20 minutos, un arte casi listo para publicarse. Lalic Baña Salguero, creativa, apasionada por el diseño y la imagen, y en este caso van a trabajar con ella toda la parte visual. Daniel Galo, acá me robé una foto de sus redes y ya han visto un poco de su trabajo. Con ellos van a trabajar, con Daniel van a trabajar toda la parte digital y toda la parte de interacción de un producto digital. Y por último tenemos a Martín Sánchez de la ciudad de La Paz, con quien van a desarrollar un proyecto de diseño desde la idea hasta el producto final. Nosotros tenemos el beneficio de que, aunque no tengan la licenciatura, ustedes pueden cursar el diplomado de diseño gráfico digital. Ustedes pueden ingresar y salir